la palabra del Señor. Nos ha dejado la Escritura para que nosotros nos guiemos en una gran verdad. Ya esta es nuestra quinta sesión del estudio bíblico de Génesis, el capítulo 1, y hemos venido aprendiendo cómo el Eterno ha venido llevando esa creación en el día a día. En el día a día la ha venido llevando bajo un plan de mejora. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es llevarla a ser una creación perfecta. Y eso es importante en las Escrituras. Hemos explicado desde el día primero hasta el día quinto todo lo que ha venido sucediendo en esa creación. ¿Y qué observamos hasta el momento? Que Dios ve todo lo que está haciendo. ¿Y cómo lo ve? Lo ve que es bueno. Y cuando habla de ese bueno, está hablando para una transliteración hebrea de la palabra todo, y habla de algo que es agradable a Dios, que se ajusta a su voluntad. Por eso es importante tener en cuenta que solo aquello que satisface el corazón de Dios es lo que está de acuerdo a su voluntad. Bien, hemos llegado a los últimos 2 días de esa semana, que son los 2 días más importantes para Dios. Cuando digo esto, no es porque el resto de días dejen de ser importantes, sino que el mensaje que nos da Dios en estas palabras, al resaltar y al decir que hemos llegado a los días más importantes, es para nosotros tener en cuenta para quién el Eterno, para quién es el Mesías, que por supuesto es presentado como ese creador, y es la causa efectiva por la cual Él es el Redentor. Y cuando llegamos al día sexto, lo más anhelado por el Eterno es para quien Él crea, hace y forma toda esta creación para el hombre. Y vamos a mirar, abre conmigo las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26. Y escucha cómo dice la gloriosa palabra del Señor. Entonces dijo Dios. Cuando nosotros miramos las Escrituras en este pasaje bíblico, entonces es importante que nosotros meditemos en esta palabra, porque esta palabra hemos dicho una y otra vez, ya que la encontramos en este pasaje bíblico, en este capítulo una y otra vez. Es la palabra hebrea para amar. Está hablando de añadir, está hablando de algo nuevo. Por eso es importante que nosotros nos detengamos en cada una de las palabras, porque esta palabra, para entonces, nos ayuda a considerar algo, a detenernos para considerar algo. Y ese algo es lo que Dios hará el día sexto. Por supuesto, vamos a llegar a aprender los cambios que sucederán aún en el escrutinio de Dios sobre este día sexto. Así que leamos las Escrituras. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios. Habla de aquello que Dios decreta.
Y cuando habla de aquellos que Dios decreta, está hablando que Él es el creador. Lo hemos explicado que el único que puede decretar es el Eterno. Y estamos observando el origen de esta escritura, de esta palabra, cuando nos habla de decretar. Y decretar significa llamar de la no existencia algo para que sea relativo, para que exista, porque eso que no existe solamente le puede dar una relatividad un ser absoluto, en este caso el Eterno. Bien, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esta palabra para hagamos, quiero dejarla muy clara. Cuando en el sentido rabínico, aquellos maestros rabinos que estudian a profundidad las escrituras en el Medio Oriente, cuando ellos ven esta palabra, cuando dice hagamos, para ellos no es lo que nosotros interpretamos para hablar de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Para ellos no es lo mismo. Y esta partecita es muy importante que nosotros nos detengamos a analizarla. Por supuesto, cuando ellos interpretan esta palabra hagamos, ellos interpretan que Dios está llamando a las huestes celestiales a crear, a ser partícipe de esa creación. Observemos que hay algo inusual cuando se habla de Ejad, es para referirse a Dios, que Dios es uno en esencia, en su divinidad. Y esta palabra para hagamos está hablando de Dios mismo en su completa unidad, participar de esa creación. Desde luego, quien asume el rol, quien asume ese marco de herencia para crear todo lo que estamos viendo, por supuesto es el Mesías, es Jesús, es ese Hijo de Dios. Y como nos habla de ese Mesías, de ese Hijo de Dios, es importante tenerlo nosotros en cuenta, ya que desde el principio la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios, nos está ilustrando y nos está hablando que nosotros no solamente debemos mirar la manifestación de esa Trinidad de Dios desde el principio, y mayormente causa una aparición, una teofanía, causa una revelación importante cuando llega el día sexto. Y cuando llega el día sexto vemos cómo se revela esa esencia divina de Dios cuando dice, cuando se invita entre las partes, Dios Padre. Observemos, el Padre es Dios, pero no es el Hijo. Debemos tener en cuenta eso. El Hijo Jesús es Dios, pero no es el Padre. El Espíritu Santo de Dios es Dios, pero no es ni el Padre ni Jesús. Y hay algo que quiero aclarar para que nuestra fe vaya creciendo, porque es necesario conocer a Dios. Y esto implica salvación. El Espíritu de Dios
es el Espíritu del Padre, para que lo tengamos en cuenta. Y ese Espíritu del Padre, por lo cual de una manera hebrea, se considera por los maestros de esa escritura como el Ruach HaKodesh, lo que nosotros en español llamamos Espíritu Santo. Y ellos lo tienen muy claro. ¿Hacia dónde te llevo? Ese Espíritu Santo se conecta con el Mesías. Ese Ruach Kodesh, que es el Espíritu Santo, se conecta con el Mesías. A él se le denomina el ungido. Por eso es que el Nuevo Testamento aparece con la palabra el Cristo. Está hablando de Mesías, está hablando de ungido. Alguien que ha sido ungido, desde luego con Espíritu Santo. Vemos en esta Sagrada Escritura, en el versículo 27, y creó Dios al hombre. Y cuando habla de esta palabra hombre es importante. ¿Por qué lo digo? Porque las palabras son muy relevantes en las Escrituras. Y observemos que esta palabra para hombre, cuando nos habla del hombre, nos está hablando tanto de el varón como de la varona. Esta palabra para hombre habla de la humanidad. Es la creación de la humanidad. Por supuesto, debemos conocer que Dios está separando las aguas de las aguas como la luz de las tinieblas. Y es muy relevante que nos detengamos que aunque no aparece la palabra separar, que nos habla de una distinción, hacer una diferencia, vamos a observar que la palabra hombre emplea la clasificación de sexos para hablar del varón, que está hablando en el sentido masculino, y de la varona para hablar de la mujer en el sentido femenino. Es allí cuando se clasifican los géneros que hace esa separación, hace esa distinción. Por eso nos dice, y creó Dios al hombre, a esa humanidad, lo creó a su imagen. Cuando nosotros miramos a esa humanidad creada a la imagen de Dios, esa palabra para imagen viene de una transliteración hebrea que es Tselem. Y cuando habla de Tselem, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a portar un parecido, ser igual. Y es muy relevante esta palabra en las Escrituras. Desde luego Dios hace a la humanidad, la hace conforme a su imagen. Observemos, la hace a su imagen. Y esta palabra para imagen es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque si está hablando de un parecido, está hablando del ícono. Y cuando nos habla de ese ícono como tal, el ícono está hablando de una causa-efecto. Está hablando de llevar una figura tal como es. Gloria a Dios. Un parecido tal como es. El hombre, la humanidad, portaría la imagen de Dios. Esa imagen del Dios invisible. Cuando nos habla de esa imagen, está hablando de portar, de llevar algo que será visible, que será visto como un marco de referencia. Quiero seguir enfatizando esta gloriosa escritura, porque Dios nos quiere enseñar algo importante cuando nosotros leemos esta palabra imagen. Cuando nos habla de imagen, nos está hablando de tres aspectos muy fundamentales
que son los que se consideran imagen en las Escrituras. Número 1, está hablando de lo que es la voluntad. Esa voluntad que vemos que Dios tiene para hacer una cosa. ¿Qué cosa? La creación. Es esa misma voluntad la que Dios deposita en el ser humano. Pero esa voluntad está siendo sujeta a un libre albedrío. Lo que nos enseña en esta palabra imagen, con esta primera palabra que está formando y nos habla de acerca de la imagen, de llevar ese ícono, ese parecido de Dios, de ese Dios invisible, llevarlo a la visibilidad. Observaremos que el hombre tendrá libre decisión. Eso lo llegaremos a aprender y a considerar que el libre albedrío es la bendición que Dios le da al hombre. Número 2. Hablando de la voluntad que hace parte de esa imagen, ¿es a lo que se refiere esa imagen? Número 2. Además de considerarse la voluntad, está hablando de la mente. Y cuando habla de la mente, está hablando del asiento de los procesos. Está hablando del intelecto. La mente es sinónimo de espíritu. Por lo tanto, la fuente importantísima por la cual el Eterno tendrá una conexión y unirá la voluntad del hombre, permitirá que el hombre una su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y solo cuando nosotros unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, llegaremos a ser, a actuar conforme a esa imagen. Cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad, somos salidos de ese propósito por el cual fuimos creados desde el principio. ¿Cuál? Portar esa imagen de Dios. Así que cuando nos habla de la mente, Dios, la fuente que tiene en nosotros para hablarnos, para nosotros poder escuchar su voz, está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos. Y es allí donde podemos escuchar a Dios, en nuestros pensamientos. Número 3. Está hablando de las emociones. Estas tres cosas son las que forman la imagen de Dios. Y vemos a Dios manifestar sus emociones. Y cuando nosotros vemos a Dios manifestar sus emociones, es importante que estudiemos a fondo desde qué punto de vista las emociones de Dios se revelan en su creación. Y vamos a llegar a estudiar esa palabra cuando dice: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Que por supuesto lo vamos a explicar y está revelando ese sentido emocional de Dios. Y cuando nos habla de ese arrepentimiento, debemos nosotros entrar en profundidad que lo que Dios hace es una lamentación. Dios de cierto no se arrepiente de ninguna forma, de ninguna manera. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Solo que esta traducción colocaron la palabra se arrepintió. Pero esta palabra en el sentido original, hablando más cercano al textus receptus, nos habla de hacer una lamentación, hacer un duelo. Y eso sí que revela la emoción de Dios, la parte emocional. ¿A dónde nos lleva esto? Es allí donde nosotros, los seres humanos, al ser hecho a la imagen de Dios, Dios nos invita a hacer un duelo.
Y hacer un duelo, esto Dios nos está invitando a hacer arrepentimiento. Un paso de arrepentimiento a través del luto, a través del duelo. Desde luego esta palabra imagen nos enseña que la única forma y la única manera de nosotros poder ajustar nuestra voluntad, nuestra mente, unirlos a la presencia de Dios, es cuando nos arrepentimos de algo. Ahora sí estás entendiendo las palabras en las Escrituras. Cuando vemos a un hombre hoy, a una humanidad posteriormente, en el capítulo 6 de Génesis, multiplicándose en violencia y maldad, esto no toma desapercibido a Dios. Ahora observemos, Dios no solo hace a la humanidad a su imagen, sino que dice conforme. Y cuando nos habla de estar conforme, es esa transliteración hebrea, anak nuk. Y cuando nos habla de esa palabra conforme, es para referirse a la esencia misma de Dios. Es cuando Dios dice a nosotros. Y cuando habla de nosotros, conforme, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Gloria al Señor. Y este versículo, vamos a leerlo, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, gloria a Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esa palabra para conforme está hablando de nosotros, es decir, la esencia divina de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué revelación nos está dando la Escritura cuando nos habla de esta palabra conforme? Si hablamos de la esencia divina de Dios, nos está hablando de la unidad perfecta que hay en Dios, Ejad. Dios es uno. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Los números en la Biblia son muy relevantes. Para Dios, 3 es igual a 1. Y 1 es igual a 3. Y en Dios eso no causa ningún problema. Él nos está hablando de una completa unidad y debemos tener completa fidelidad. ¿A qué me refiero? Que de esta palabra contiene una gran verdad y nosotros fuimos creados conforme, dice, a nuestra semejanza. Y cuando nos habla de esa palabra para nuestra, está hablando en el sentido plural. Y en ese sentido plural habla de nosotros, es decir, Dios hablando en su esencia como tal. Y Él dice conforme a nuestra semejanza. Gloria al Señor. Conforme a nuestra semejanza. Y esta palabra semejanza viene de una transliteración hebrea y es demut. Y cuando nos habla en esta transliteración hebrea como demut, es para hablar de una apariencia, es para hablar de un aspecto importante. Pero ¿hacia dónde te llevo? Esta palabra para semejanza nos está hablando del comportamiento que nosotros debemos tener. Está hablando de una responsabilidad. Esta palabra semejanza está hablando de nuestra acción. Solo cuando nosotros accionamos conforme a lo que Dios quiere que nosotros accionemos, en todo lo que cuando Él actúa o algo pasa por el escrutinio de Dios, Dios verá que es bueno. Por lo tanto,
Esa semejanza está hablando de ese comportamiento que nosotros debemos llevar, ese testimonio del Mesías. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, ¿qué te dice la Escritura? Que debemos parecernos a Cristo. Es decir, todos los que proclamamos el mensaje de Dios, debemos parecernos a Dios en su comportamiento. A esto se está refiriendo esta porción en las Escrituras. Cuando nosotros tenemos acciones impías, acciones depravadas, acciones profundamente pecaminosas, no nos estamos pareciendo a Dios. Y Él nos invita a hacer un duelo, es decir, a arrepentirnos. Esto no toma por sorpresa a Dios, que Dios verá, porque desde luego no sería Dios, ni tampoco sería el Dios que trasciende. No tomó por sorpresa a Dios que habrán en el mundo personas que no quieren parecerse en nada con Dios. Y está hablando de personas que ameritan un cambio, una transformación, arrepentimiento. Aplicación. He escuchado a personas decir, es que yo no peco, es que yo no hago nada malo. Y por supuesto, estas palabras no sencillamente se escuchan entre personas que conocen la palabra de Dios, sino también en personas que están en el mundo, que se justifican. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que cuando alguien comenta, parafrasea, dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Es algo importante que nosotros necesitamos entender, que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, para que nos parezcamos a Él. Y esa palabra para parecernos a Dios nos está hablando desde un punto de vista de gobernanza. Dios es el Rey justo y Él nos ha puesto para señorear, para gobernar. Y es lo que veremos nosotros en las Escrituras. Dice, y señoré. Luego de ese comportamiento, de llevar nosotros ese parecido de Dios, aparece la Y, una conjunción que no se da espera, para revelarnos que cuando nosotros nos comportamos conforme a la obra del Señor, entonces Él nos da una bendición. Y dice, señoré en los peces del mar, y mares ya. Y esta palabra para señorear es la palabra radá. Habla de subyugar, habla de consumir, habla de dirigir, habla de administrar. Dios está asignando un rol al hombre en la creación, y el hombre va a controlar, va a dirigir, va a señorear en los peces del mar. Por supuesto, veremos en el capítulo 2 algo importante que no lo vemos en el capítulo 1. Y cuando nosotros lleguemos a estudiar el capítulo 2, nos daremos cuenta que vamos a romper con ese concepto de la teoría de la brecha una y otra vez. ¿Sabe algo? Porque necesitamos volver a esa teología sana de las Escrituras y romper con toda tergiversación de las Escrituras. Y es importante que cuando te detengas y te pares en un altar, puedas tú revelar esa palabra de Dios con gran verdad. Así que Él pondrá al hombre, dice, y le da un rol, señorear en los peces del mar. Y cuando habla de señorear en los peces del mar, de seguro le entregará autoridad para que el hombre, en su ración diaria, el hombre pueda
el hombre pueda satisfacer sus necesidades físicas y pueda el comer de todos estos peces en las aves de los cielos. El Señor le está entregando autoridad en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algo importante, y es que el Eterno le está entregando autoridad al hombre en su señorío, y esa autoridad para ministrar, para dirigir, le está entregando esa autoridad al hombre para que el hombre pueda comer, desde luego, de todo lo que existe, sin medir restricciones alguna. Aquí alcanzamos a ver que no existen animales que Dios prohíba al hombre comer. Por supuesto, vamos a observar que el hombre, una vez en el jardín, él no se va a dar en su naturaleza para comer de los animales. No, porque esa acción no la vemos en el hombre inicialmente, pero sí la veremos posteriormente. Y pese a que Dios le da esa autoridad al hombre de él señorear de los peces del mar, y lo vamos a observar, y de él poder satisfacer sus necesidades y poder comer de los animales, el hombre al principio, antes de pecar, él no accede a esa autoridad, a esa potestad. Solamente veremos al hombre entregándole identidad a los animales. ¿A qué me refiero? Dándole nombre para una comunicación. El hombre se comunicaría desde una perspectiva de reino con los animales, conocería el lenguaje animal, y es importante, lo cual ya nos habla en el sentido literal, cómo Dios inicia un día con un atardecer y cómo termina con un amanecer. Está hablando de la unidad de la creación. Asimismo se verá cómo el hombre estará unido con la naturaleza. Por lo tanto, vemos que el hombre recibe este señorío. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando habla que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el versículo 27, esta palabra imagen se repite 2 veces. Y cuando nosotros vemos que una letra, vemos que una palabra se repite una y otra vez, es para llamar nuestra atención, para nosotros detenernos. Porque hay algo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Y cuando nos dice en ese versículo 27, y creó Dios al hombre, está hablando de la humanidad. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y no se te puede olvidar que esta palabra imagen es para hablar del comportamiento de Dios. Si se repiten 2 veces, lo que nos llama la atención es que hay un mensaje que Dios está dando a la humanidad al momento de crearla. Y si resalta la palabra imagen, he dicho que esta palabra es para significar, es para hablarnos del comportamiento. Dios está envuelto y Dios está entregándolo todo para que el hombre se comporte de acuerdo a Dios. Eso es lo que nos está revelando el texto. A imagen de Dios lo creó. Y nota que la palabra dice lo creó para hablar de la unidad perfecta que habrá en la humanidad. Y cuando Dios habla en este sentido singular, que esta palabra es importante, lo creó, que su artículo definitivo es un conector, lo creó, varón y hembra. Luego revela, lo clasifica en esa perfecta unidad. Lo que nos revela es que
Dios no hace dos seres humanos en un cuerpo diferente, sino lo que Dios hace al principio es que en un solo cuerpo Él mete dos Nesemá. ¿A qué se refiere esa palabra? Dos almas. Y la palabra para Nesemá está hablando de un ser viviente que tiene jerarquías. Y esta es una de las jerarquías más elevadas que hay en el reino de Dios, es por debajo de Dios. Es decir, que en este nivel de jerarquía del Nesemá estará por encima de la posición de los Saref, de los Querub, de los ángeles Malachim, de los serafines, de los arcángeles. Y por supuesto, ellos tendrán que tener gran conectividad con este Nesemá, con esta alma, porque jamás un Querub, jamás un Saref, un serafín, jamás un Malachim, un ángel, jamás un arcángel portó la imagen y la semejanza de Dios. Por eso es que observas que los malachines, que estos seres, ellos cuando están en esa eternidad, no pecan. Y no son conforme a la imagen de Dios. Lo que nos está revelando es que ahora este cuerpo que Dios hace, Él coloca en un solo cuerpo a un varón y a una varona, para hablarnos de la unidad entre el varón y la varona. Cuando el Señor habla que al principio no fue así, está hablando de esta completa unidad que Él forja desde el principio. Y Dios, para canalizar y revelarnos su propósito tanto de un varón como de una varona, nos los revela desde el principio. Para ello forma un solo cuerpo y decide meter dos almas en un solo cuerpo, hacer que esa humanidad camine en una misma dimensión. Aquí nos revela algo importante, y es que tanto el varón como la hembra no existe, escuchemos, no existe uno mayor que otro, uno más supremo que otro. Por lo tanto, sí hay una distinción. Y la distinción, ¿cómo lo sabemos? Porque habla de varón y hembra. Y eso no lo cambiará jamás las escrituras. Cuando ves que el varón se quiere convertir en hembra, en mujer, eso nunca sucederá. No importa cuántos experimentos de cirugías tú tengas y cuántos cambios de voces y cuántos cambios en tu genética, entre comillas, el hombre quiera cambiarte de género, ¿sabes algo? Que jamás sucederá. Tú seguirás siendo varón, tú seguirás siendo hembra. No importa la figura física que quieras representar, será algo no real. Y es importante porque Dios coloca esta distinción desde el principio. Y nunca puede suceder porque Dios colocó en las semillas de los árboles que se mantuvieran en él, y le dio una autoridad a la tierra para que fructificara y multiplicara y mantuviera la semilla. Gloria a Dios. Eso nunca cambiaría. Dios lo mismo está haciendo con la humanidad. Nunca cambiaría esa posición. Así que esa opinión acerca del transgénero, que no es bíblica, es una ideología. Es una ideología, es un adoctrinamiento que viene del infierno, no viene de Dios.
Y es allí donde Dios invita a la humanidad a hacer un duelo, un arrepentimiento, volverte a Dios. Él dice, varón y hembra los creó. Ese fue el principio de Dios, varón y hembra. Cuando ves un matrimonio entre personas del mismo sexo, puedes observar que en la imagen de Dios no está sobre esas personas. Lo que ya la Biblia nos revela desde el principio es que ellos han rechazado la gracia de Dios, han rechazado el comportamiento de Dios. Estas personas ya no le pertenecen a Dios, porque ellos han rechazado a Dios. Ellos han rechazado la luz que un día Dios hizo. Han amado más las tinieblas. Por lo tanto, en esa imagen que nos habla del comportamiento que el ser humano debe tener, así como Dios se comporta, ya no lo tienen. En esas ideologías te invito para que tú renuncies a eso. Sálgate allí. No permitas que el enemigo te confunda y él ciegue tu vida y él te engañe. Dios te hizo varón. Si naciste varón, si llegaste a este mundo siendo un varón, por más que te quiera comportar como mujer, para Dios, eres un varón. Si naciste siendo mujer, por más que quieras y te comportes como hombres, eres una mujer. Tienes que hacer un duelo, arrepentirte, buscar una liberación, llegar a Dios. Él quiere que tú te comportes como Él estableció desde el principio. Está diciendo la Escritura en esta porción de la palabra de Dios, versículo 28. Luego de Dios hacerlo, a su imagen, a imagen de Dios, el varón y la hembra, luego vamos a ver la bendición, versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Cuál es esa bendición? Solo cuando nosotros nos comportamos de acuerdo al propósito de Dios, es cuando la bendición de Dios se revela a nuestro favor. Dios bendice esa humanidad y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Sabes? La causa importante, cuando nosotros hoy vemos, y vuelvo al tema, vemos que el mundo está corriendo tras eso. Están dando licencia a ese pecado. ¿Cuál pecado? Que ahora dos personas del mismo sexo que se unen, manifestando lo que es el transgénero, ellos adoptan a un niño. Mi pregunta es, ¿qué aprenderá un bebé cuando ese niño crezca y vea que su mamá es un varón que pretende, que se llama mamá? Pero ¿qué pasará cuando ve que sus padres son del mismo sexo? Mi pregunta es, ¿a quién le dirá mamá y a quién le dirá papá? Esto desde luego es una ideología del infierno, y esto en el comportamiento es inmoralidad. Esta no es la imagen de Dios. Dios está llamando al arrepentimiento a la humanidad. Por eso es que dice ese texto que se arrepintió Dios, es para ilustrar no tanto que Dios se arrepiente de algo, porque nada lo toma por sorpresa. Nuevamente repito, no sería la palabra para arrepentimiento, sino lamentación. Dios se lamentó, y el hecho de él lamentarse es porque el ser humano, no es porque toma desapercibido a Dios, sino porque el ser humano no se está comportando de acuerdo al propósito que Él lo formó.
que Él lo hizo. Por eso Dios hace una lamentación para revelarnos a nosotros que Él se pone en el lugar del hombre para revelarle el camino al arrepentimiento. Y veremos posteriormente que el mismo Dios se hará un hombre y tomará nuestra posición, y en nuestro lugar Él hará lamentación. Él llevará los sufrimientos más extremos del ser humano a cuesta de su mal comportamiento, porque el ser humano perdió la imagen de Dios. Y cuando habla de perder la imagen de Dios, está hablando de ese comportamiento tangible que debía revelar en este mundo. Pero, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha ocultado la imagen de Dios. Ahora sí entiendes el versículo, si no me equivoco, en Lucas, cuando dice: mas el Hijo del Hombre no vino, sino para buscar lo que se había perdido. Y cuando habla que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, está hablando de esa imagen de Dios en el hombre que se perdió, ese comportamiento, y solo el Mesías pudo rescatarlo. Esa es una revelación que nos está dando el libro de Génesis. Desde el principio está hablando de un plan de redención, y eso se consolida cuando lleguemos a Génesis capítulo 3 sobre el versículo 15, que nos habla de una promesa de redención. Y dice el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Solo cuando nosotros estamos en esa ideología de reino es que la bendición de Dios nos alcanza. Él nos manda a fructificar, y es allí donde se puede multiplicar. Un hombre nunca parirá, pero sí una mujer. Escúchame algo. Cuando una mujer se cree hombre y tiene relaciones congénitas con un hombre que se cree mujer, entonces el varón no sale embarazado, aquel que se cree mujer, sino aquel que se cree hombre. Si ves, nunca cambiará eso. Aquel que se cree hombre, que por supuesto es una mujer, y tiene relaciones congénitas con un varón que se cree mujer, entonces suceden las cosas como Dios lo estableció desde el principio. Eso es para que nosotros entendamos que nada cambiará. Dios lo estableció así. Él le dice en esa bendición: llenad la tierra y sojuzgadla, tened autoridad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y cuando habla de todas esas bestias que se mueven sobre la tierra, está hablando de las serpientes. Pero las serpientes aquí no está hablando del najás, para que nosotros lo tengamos en cuenta. No, sino que nos está hablando de animales que se mueven velozmente. Y lo que busca revelarnos la Escritura es que por más que estos animales se muevan velozmente, ellos estarán sometidos a la autoridad del hombre. Ellos estarán sometidos a la autoridad del hombre, que busca revelarnos las Escrituras que el hombre en su esencia es más veloz que todos estos animales, tendrá más capacidad de gobernanza. Ellos, por supuesto, se someterán a él. Y dice la Escritura en el versículo 29: y dijo Dios. Vemos a Dios decretando. He aquí. Esa palabra para he aquí indica una revelación importante que debemos detenernos cada vez que la leas en la Biblia. Te invita a detenerte. ¿Y cuál es la revelación? Que os he dado toda planta que da semilla.
La orden que Dios da es que el hombre pueda alimentarse de esas semillas. El hombre va a ser vegetariano. Es la causa inicial del hombre poder usar una ración diaria. Y eso sí que nos revela la Escritura. Algo importante, el hombre siendo sostenidos por esas semillas de la tierra. Y de allí observaremos en el capítulo 2 de Génesis, cuando el hombre se acerca a tomar la será o el fruto, el hombre puede vivir. El hombre puede vivir. Ese es un mensaje que Dios nos está dando. Esa semilla aportará a la vida del hombre para llevarlo a una instancia, al propósito de Dios. Un propósito de vida, ¿cuál es? Vida eterna. Dios creó al hombre desde el principio, entregándole un pan de reino. De esos árboles le entregó la será para que el hombre tuviese esa eternidad, mantuviera esa eternidad. Y dice, os serán para comer. Está hablando de ese placer que el hombre tendrá al degustar esos alimentos. Y por supuesto, es vegetariano desde el principio. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Aquí nos está diciendo este versículo 30, que el Eterno le da una autoridad al hombre, una autoridad comestible. Y es que el hombre podría comer de toda bestia de la tierra, de las aves de los cielos, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Y no solamente eso, sino también de toda planta verde, les será para comer, y fue así. Aquí hay algo que nos revela el versículo 30, que es que en ese tiempo vemos las características, el comportamiento de los animales. Y es necesario recordar que el hombre no va a comer inicialmente de esos animales, de esas bestias. Él recibe esa autoridad, pero lo hará posteriormente, después que el hombre peque. Pero Dios le da una autoridad con anticipación. Es para revelarnos que nada toma por sorpresa a Dios y que Dios da una orden, no después cuando todo está en decadencia y Dios busca regular las cosas. No, nada toma por sorpresa a Dios. Él es un Dios de presciencia. No estoy hablando de presencia, presciencia. ¿Qué significa esta palabra? Un Dios que tiene un conocimiento anticipado. Él conoce todas las cosas con anticipación. Por eso es Dios. El comportamiento de estos animales en un estado perfecto. No vemos que un animal se come a otro. No lo veremos así desde el principio. Vemos que los animales se sacian de las plantas. Son vegetarianos. Eso es lo que Dios entrega en autoridad comestible al hombre. No existe ninguna restricción para que el hombre, en lo que tiene que ver con su manutención, no existe límite alguna. Posteriormente vemos que en la ley de Moisés existen algunos limitantes. Vemos cómo Dios restringe en la parte de comer al hombre, y vemos que Dios habla acerca de animales comestibles y de animales que no son comestibles. Pero hay algo importante. Le damos gracias a Dios porque cuando Él metió ese nesema en este cuerpo tiene la capacidad de recibir toda clase de alimento, porque Él lo hizo así desde el principio. Observemos que los animales aquí no tienen una actitud
de comerse el uno al otro. Todo es perfecto. Y Dios le entrega eso al hombre. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Observemos, hay un cambio en el escrutinio. Vemos que el texto bíblico, cada día que Dios hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. Pero no es la misma palabra que vemos en la actitud de Dios al pasar ese escrutinio en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y cuando dice todo lo que había hecho, se enfatiza no desde el día 1 hasta el día 5 o hasta el día 6, sino que la mirada de Dios, el escrutinio de Dios ahora, se afianza sobre el día 6. Y con esto vamos a concluir el primer capítulo de Génesis. Y dice, y he aquí que era bueno, pero no queda hasta ahí. Eso satisfacía la voluntad de Dios, era agradable. Dice, en gran manera. Lo que llama la atención es que para Dios, esta creación del hombre es la que Él le emplea más dedicación. ¿Sabes por qué? Porque éste llevaría su imagen y su semejanza. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Y repite cómo inicia el día y cómo termina para hablarnos de la unión de la creación. ¿Por qué el día 6 es el día más importante para Dios? ¿Por qué es el día más importante para Dios? Porque Él creó a un ser que portaría, que sería el ícono, que representaría al Dios invisible, al Dios que no se ve. Y Dios le entregaría requisición de comportamientos. Así que el número 6 nos habla de la gracia de Dios. ¿Por qué nos habla el número 6 de la gracia de Dios? Porque Dios, ese día sexto, el número 6 se conecta con la gracia, porque ese día sexto nos revela algo que solo la gracia de Dios es la que puede mantener al hombre en santidad. Solo la gracia de Dios es la que permite que el hombre se comporte de acuerdo al principio de Dios. Te voy a decir algo. Si en algún momento tú no pecas, o te es difícil pecar, o pasas días sin experimentar el pecado, ¿a dónde te llevo? Quiero que pienses que no eres tú, es la gracia de Dios la que te está librando. Cuando nosotros logramos mantenernos en su presencia, en santidad, como Dios quiere que nos mantengamos, no eres tú, es la gracia de Dios. El número 6 nos habla de esa gracia de Dios. Para ir concluyendo, si observas, cuando en Isaías capítulo 6, Isaías ve una visión en la muerte de el rey Usías, ve que el trono de Dios era alto y sublime. Y cuando habla de que el trono de Dios era alto y sublime, es para diferenciar qué tan alto es Dios o qué tan altos son los caminos de Dios para con el hombre. Es importante determinar esas escrituras en la palabra del Señor e irnos a lo que Dios quiere revelarnos. ¿Por qué el día sexto nos habla de la gracia de Dios? Porque allí a Isaías, Yisachakú, vuela un serafín que tiene 6 alas. ¿Y qué hace ese serafín que tiene 6 alas, que nos habla de la gracia de Dios? Va con un carbón encendido
y elimina el pecado que hay de los labios de la boca de Isaías y lo convierte en un profeta de Dios. Lo que nos está diciendo es que solo la gracia de Dios puede eliminar tus pecados. El Mesías, Él selló, solo el Mesías, Él le dio lugar para que a esa gracia de Dios fuera tangible al ser humano y reconocida cuando Él muere en la cruz. ¿A dónde te llevo? La gracia de Dios se nos reveló a nosotros desde el principio con la venida del Mesías. Pero no es porque la gracia de Dios existió solo cuando Él vino. El mundo ha estado, la humanidad, llena de la gracia de Dios desde el principio. ¿Por qué lo digo? Porque solo desde el día sexto Él rodeó al hombre de la gracia. Solo que allí el hombre perdió la imagen de Dios hasta que hubo uno, Jesús. Él vino en lugar nuestro para devolvernos a nosotros a esa gracia. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que, amado pueblo del Señor, espero que el Dios Todopoderoso te haya bendecido con este estudio bíblico de Génesis capítulo 1. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones.